Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar acerca de nuestra sesión número 4 del módulo uno. Esta sesión será llamada o se le ha llamado las funciones administrativas en el primer nivel de atención. Debemos tener muy claros que los sistemas de salud son desarrollos sociales relativamente recientes. Ante la presencia de los complejos sistemas que hoy existen en la mayoría de los países, la escasa atención a la salud se obtenía antes de la consulta privada en su gran mayoría, o incluso nosotros teníamos que desembolsar una parte denominada como aportación voluntaria. Usualmente esto se presentaba en los hospitales. Como una consecuencia natural de sus orígenes, la mayoría de los sistemas de salud se desarrollaron alrededor de hospitales, visualizando a los otros niveles de atención solo como complementos de lo que era un paradigma de la atención médica. En un principio, entonces, todo lo que se creaba cuando se ofrecían servicios de atención médica eran a partir de la complejidad de la enfermedad y atender, obviamente, las situaciones adversas o el estado de mayor gravedad en los pacientes. No obstante, este modelo de atención a la salud ha tenido múltiples desequilibrios. Es costoso actualmente y suele ser en gran medida ineficiente porque está dirigido a atender más las enfermedades que a producir salud. Como respuesta a estas deficiencias, la Organización Mundial de la Salud en el año 78 lo que hizo fue una reunión en donde se hizo la declaración de Alma-Ata en esta ciudad denominada Alma-Ata también, para generar un consenso internacional sobre la importancia de rediseñar los sistemas de salud con la finalidad de alcanzar un una declaración que hasta hoy no se ha logrado, que a 40 años, hace un par de años, que a 40 años de la declaración de Alma-Ata, se reafirmó el compromiso por alcanzar la salud para todos en el año 2000. La definición consensuada al final de esta conferencia describía la atención primaria como aquella basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y sus familias, así como de la comunidad mediante la plena participación y un costo que la comunidad y el país puedan absorber, puedan soportar con lo que va generando cada país. A partir de la recolección de impuestos o en su caso de las aportaciones que pudieran llegar a tener de otros países por algunos medios de financiamiento que se dan de manera internacional por cooperaciones o precisamente buscando cerrar esta brecha de desigualdad que hay entre distintos países. Bien, la atención primaria en salud entonces representa el primer nivel, el contacto con los individuos, la familia y la comunidad en un sistema nacional de salud. Esto es procurando llevar lo más cerca posible la atención de la salud al lugar donde residen y trabajan las personas. Constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Como puede suponerse, una definición de esta magnitud deja un gran margen a las interpretaciones. Por eso, al referirse a la atención primaria, se requiere aclarar si se habla de un nivel dentro de un sistema de salud o por el contrario lo que expresa es una serie de valores que deben regir toda la red de prestaciones de servicios de salud. Para resaltar la importancia de la diferencia o la distinción entre estos dos conceptos, basta mencionar que en el más reciente informe mundial de salud, la directora general de la Organización Mundial de la Salud se refiere a la introducción de la atención primaria como un conjunto de valores y principios que deben guiar el desarrollo de los sistemas de salud. Entonces, es de donde debemos partir todos los sistemas de salud. Actualmente, como les mencionaba, está invertido, en donde más se gasta, donde más se genera un gasto es en la atención de tercer nivel o de segundo nivel y no en el primer nivel, que es lo que nosotros y todo el mundo está buscando dirigir el gasto y sobre todo dirigir los esfuerzos a la atención médica.
Como resultado de este problema conceptual, la atención primaria operativamente sigue siendo fragmentada, reactiva y vertical. Esto quiere decir que no se ha conjuntado, al menos en nuestro país. Tenemos muchísimas organizaciones, instituciones o dependencias que otorgan servicios de salud. Es reactiva, quiere decir que es cuando ya se enfermó el paciente, es cuando interviene, y es vertical, o sea, no hay de otra más que de esta manera. A eso se refiere lo que es vertical, que solamente se atiende sobre una organización a los mismos usuarios de los servicios de salud, y lo que se busca es que, independientemente de su raza, sexo, edad, afiliación o preferencia sexual, color de piel, lo que sea, tengan derecho a servicios de salud de calidad. Se ha confundido entonces la atención primaria integral en su esencia con la oferta de paquetes básicos. Muchas veces este tipo de paquetes básicos son de baja calidad y están destinados fundamentalmente a sectores marginales en la población. Por mencionar algún ejemplo, en sus principios, el IMSS se fusionó, hicieron un convenio con Coplamar hace ya algunos años y otorgaban servicios de salud a cierto sector de la población en situación de vulnerabilidad por pobreza, por desnutrición o incluso por obesidad o incluso por algún tipo de enfermedad, pero regularmente eran en localidades menores a 2.500 habitantes. Sin embargo, el garantizarles que pudieran ir ahí a atenderse no les garantizaba que iban a tener una atención con calidad o de calidad. En contraposición, actualmente existe un consenso internacional de que la atención primaria, ya sea que se identifique como un modelo o un nivel de atención, debe ser resolutiva. Tiene una mayor oferta de servicios y no debe limitarse a la atención de carácter reactivo, y muy importante, debe basarse en intervenciones con una buena relación costo-beneficio. En la lectura que vamos a abordar en esta sesión 4 como artículo principal está fundamentada en un marco conceptual que plantea que en nuestro país la atención primaria es un nivel de atención con recursos y servicios claramente identificables o etiquetados desde su nacimiento, desde que en la Secretaría de Hacienda se hace la distribución del PEF, que es el presupuesto de egresos de la Federación, en el ramo 12, que es el ramo de la salud, para que se tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos, y con un papel menos reactivo y más proactivo en cuanto a la promoción de la salud y en consecuencia a la prevención de enfermedades. De acuerdo con este marco, con la lectura que estamos mencionando, la atención primaria debe ubicarse en el centro de un sistema de salud, de cualquier sistema, y debe funcionar como un punto de enlace entre los otros niveles, así como un servicio que otorga todo nuestro sistema de salud. Así es como la creación de unidades básicas de salud que no se integran a una red regional de servicios viola los principios básicos en los que se debería de fundamentar el desarrollo de la atención primaria en salud. Existen algunos ejemplos en los que, con la finalidad de lidiar con la permanente escasez de recursos, México es uno de ellos, se ha creado redes de atención primaria en zonas bien delimitadas, en vez de pretender crear estas redes en todo el país. Entonces se han ido dividiendo los países conforme a las necesidades que tienen. Suena sumamente congruente. Esta estrategia permite atender adecuadamente al menos a ciertas fracciones de la población, en contraposición a una atención teóricamente generalizada, pero con una calidad discutible, que era lo que les mencionaba. Se está garantizando el acceso, pero estamos accediendo a servicios de mala calidad o de baja calidad, o que puede mejorarse la calidad, por tratar de decirlo en un sentido positivo. Otro elemento fundamental de esta visión de la atención primaria es la participación de la ciudadanía. Los actuales sociedades tienen un mayor acceso a la información, ahora con el internet y con demasiadas plataformas en redes sociales. Se ha creado la posibilidad, incluso de, al mismo tiempo de tener acceso a la información, de crear una mayor capacidad de participación en muchos campos del desarrollo social. En el sistema de atención a la salud, mientras tanto, las oportunidades de participación siguen siendo limitadas, mientras que la asimetría de información en los servicios de salud tiende a reducirse.
que ofrecen en su gran mayoría únicamente servicios ambulatorios, es decir, que no requieren de hospitalización, existen centros de tipo ampliado o centros de salud con servicios ampliados que sí ofrecen el servicio de hospitalización al menos en cortas estancias. De este mismo modo que la mayoría de los hospitales también ofrecen servicios ambulatorios. Se han ido haciendo algunas adecuaciones tratando de atender las necesidades que tiene la población. Entonces, el objetivo fundamental es describir la situación actual de los servicios de salud que funcionan como puerta de entrada de la población al sistema de salud, a fin de resaltar sus fortalezas, identificar cuáles son las debilidades que tienen y sobre todo presentar elementos que sirvan para tomar decisiones que mejoren la oferta y la calidad de los servicios de salud que recibe la población a la que atienden estos servicios dependientes de las secretarías estatales o federales que ofrecen la salud. Desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, el proceso salud-enfermedad de la población y el mismo proceso de atención médica están determinados por una red de causas entrelazadas. Esto quiere decir que en algunas situaciones la causa enfermedad está ligada de manera estrecha y de manera inmediata y son no estructurales, y otras son de carácter más profundo o estructurales, como puede ser lo que hemos visto con esta norma que ya establece el etiquetado y la reformulación de algunos alimentos para que sean menos o tengan un menor aporte calórico. El fenómeno de las inconformidades de los usuarios de los servicios de salud con la atención médica es un fenómeno muy complejo que puede deberse a una gran diversidad de las causas. Cuando hablamos de un concepto como la percepción de la calidad, entrelazamos distintas cosas, distintas áreas y distintas dimensiones para poder nosotros generar un criterio unificado de cuál es la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los servicios de salud. Sin embargo, la disponibilidad de los recursos es un factor clave, en tanto que se trate de una causa raíz que determina los factores de la superficie que se manifiesta como la calidad de los servicios de salud. Entonces, uno de los factores principales para que nosotros podamos evaluar la calidad de los servicios de salud es la disponibilidad de los recursos indispensables para atender las necesidades que tienen los pacientes. Los centros de salud constituyen la unidad de primer nivel. Es el primer contacto que tiene el paciente para determinar cuál va a ser el proceso de atención al cual va a ser sometido. En este sentido, la unidad básica de la atención de la salud en lo que corresponde a la organización de los servicios de salud es el núcleo básico de servicios de salud, definido como la unidad estructural funcional responsable de la atención integral de una población específica de un área geográfica determinada y que está determinado por 4 componentes. Estos 4 componentes es el componente poblacional. Se refiere al área geográfica y poblacional y está representado por la población de responsabilidad residente y que se considera hasta 3,000 habitantes o 500 familias por cada núcleo básico. Esto quiere decir que tiene que haber un médico y una enfermera por cada 3,000 habitantes mínimo en cada turno. Debe haber otro componente que es el recurso humano, que está integrado por médico y 2 enfermeras que realizan funciones de clínica y de campo en la población de interés. Infraestructura o estructura física se refiere a la sede del núcleo, a lo que físicamente se debe encontrar para realizar la actividad, entendido como un consultorio equipado para una atención integral en el primer nivel, con sus áreas de apoyo complementarias, que podría ser el área de vacunación, que podría ser el área de toma de muestras, que podría ser el área de farmacia, entre otros. Y sobre todo el componente metodológico, que es al que en mi experiencia le hemos puesto menos atención. Este componente se integra por los elementos de programación, información y evaluación. Además de contar con un diagnóstico de salud, cartografía de las áreas de interés, de las áreas que le competen al centro de salud, carpetas familiares o expedientes familiares, normas oficiales mexicanas aplicables, manuales de programas institucionales, guías de práctica clínica o planes de cuidados, en su caso si se refiere
a enfermería y además debe contar con manuales de organización para cada uno de estos. Hasta hoy, los centros de salud dependen de jurisdicciones sanitarias. Actualmente estamos teniendo esta evolución hacia el INSABI, hacia el modelo SABI, en el que ya no van a ser jurisdicciones, sino que se van a convertir en delegaciones o en áreas de interés, o dependiendo cómo vayan cada entidad federativa adoptando este modelo SABI, es conforme se les va a ir, o distritos, o como se les va a ir denominando. A partir de 3 núcleos básicos, estos centros de salud deben contar con una unidad de atención dental, y a partir de 6 núcleos básicos debe contar con laboratorio de análisis clínicos, y a partir de este se deben incorporar el acceso a los rayos X. Cuando estos centros de salud o establecimientos de atención de primer nivel se consideran como rurales, deben contar con una sala de expulsión y 1 o 2 camas que permitan otorgarle esto denominado como observación a las madres que acaban de someterse a un parto, y además área de curaciones y vacunas. Debemos recordar que la atención que brindan los centros de salud es de baja complejidad, con un sentido resolutivo de carácter ambulatorio y bajo un esquema de atención familiar con enfoque preventivo, con un sistema funcional de referencia, que tengan participación social, con un enfoque meramente o dirigido sobre todo a la prevención, con un sistema de saneamiento básico, con promoción a la salud, y sobre todo no debemos olvidar algo que es muy importante, que es la vigilancia epidemiológica. Independientemente de en dónde se encuentre ubicado el centro de salud, debemos de saber cuáles son las responsabilidades que tiene como centro de salud para realizar vigilancia epidemiológica. Los servicios de consulta se constituyen como el primer contacto entre el paciente y el sistema de atención médica, en el cual se incluye al menos consulta de primera vez, subsecuente, prescripción médica, atención integral por el personal de enfermería, se realizan curaciones, se hacen solicitudes de laboratorio, de rayos X o auxiliares de diagnóstico, se realizan los formatos de referencia y contrarreferencia, y además se hace la ejecución de programas prioritarios, que son los que mencionamos, como salud del niño, atención a la mujer, en cuanto a la planificación familiar que puede llevarse a cabo tanto en hombres como en mujeres. Se da orientación y educación para la generación de salud en la población. Miren cómo el enfoque de un centro de salud no es atender enfermedades, sino generar salud. Los establecimientos de atención médica de primer nivel entonces llevan, además de control y seguimiento de mujeres embarazadas y canalizan embarazos de alto riesgo a la unidad correspondiente, que debería de ser la más cercana, debe contar con elementos indispensables para su atención, además de enviar al segundo nivel o al tercer nivel. Deben de contar con esa comunicación directa para que las personas que pudieran llegar a tener una emergencia obstétrica no padezcan del peloteo que conocemos se da mucho en algunas áreas del país. Muy bien, para lograr el objetivo de mejorar la salud de la población, entonces, el Sistema Nacional de Salud debe garantizar el derecho de los mexicanos a la salud y a su protección. Para ello es indispensable fortalecer la atención primaria desde una perspectiva amplia de la salud pública, que rebase los modelos de atención centrados en la labor exclusiva de la atención médica o clínica específicamente, favorezca la participación de la comunidad y promueva la transformación de los determinantes de la salud con miras al desarrollo socioeconómico de las poblaciones, que la salud sea un componente que abone al desarrollo socioeconómico de las comunidades. Es además urgente contar con una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios y procesos que formen parte de la atención primaria, que formen parte de los centros de salud y que partan de un marco conceptual correcto y consensuado y sobre todo conocido, que todos conozcamos a qué se refiere este marco conceptual y a qué se refiere la política que debe de mantener nuestro centro de salud o nuestro primer nivel de atención, y se enfoque en una atención continua de los principales problemas que enfrenta el país. Muy bien, pues hasta aquí concluimos nuestra sesión número 4 del módulo 1. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero que haya sido claro mi video.